Aayita se había acostumbrado a que la miraran de manera diferente desde que era una niña. Creció más rápido que las otras chicas apache, más alta, hombros más anchos, brazos más fuertes. Mientras las mujeres de la tribu aprendían a ser gentiles y a inclinar la cabeza. Aayita aprendía a cargar baldes de agua más pesados, a acarrear madera más lejos y a resistir más tiempo. La gente decía que era demasiado como un hombre, que una mujer como ella nunca sería amada. Los blancos también la miraban de manera diferente, pero no con miedo. Era una mezcla de curiosidad y desprecio. Susurraban a sus espaldas, burlándose de su altura y su complexión. Dos mundos, dos comunidades, y Aayita no pertenecía a ninguno. A los 25 años, Aayita entró en un matrimonio que ambos lados llamarían un error. Jacob Caldwell, un ranchero viudo que vivía solo en la pradera, no buscaba a la mujer perfecta. Solo buscaba hacer que su casa se sintiera un poco menos vacía. Y Aayita, con todas sus diferencias, dijo sí, no por esperanza, sino porque simplemente estaba demasiado cansada de estar sola. Esa tarde, después de una ceremonia de boda sencilla, el viento barría la hierba seca detrás de los establos de caballos. Aayita se sentó allí, sus manos apretando el vestido de piel de ciervo. Cuando Jacob caminó hacia ella, no se apartó, pero las lágrimas vinieron de todos modos. Incontrolables. Apoyó la cabeza contra su pecho, su alto cuerpo temblando como una niña que había soportado demasiado por demasiado tiempo. Su voz se quebró en sollozos mientras susurraba, duele tanto. No puedo soportarlo. Jacob la rodeó con sus brazos, y por primera vez, sintió verdaderamente que el dolor de esta mujer no estaba en su piel. Estaba enterrado en 25 años de rechazo y un corazón que nunca se le había permitido creer que era digno de amor. La noche cayó sobre el rancho Calpel en un silencio espeso y pesado. Dentro de la pequeña casa de madera, la chimenea crepitaba constantemente, proyectando un suave resplandor naranja contra las paredes descoloridas por los años. Aayita estaba de pie junto a la cama, sus grandes manos aferrando el dobladillo de su vestido de piel de ciervo. Era más alta que la mayoría de las mujeres que Jacob había conocido, de hombros anchos, de constitución sólida. Y en ese momento, toda esa fuerza parecía desvanecerse. No podía obligarse a mirarlo a los ojos. Jacob. Su voz tembló. Tengo miedo. Jacob dejó la lámpara de aceite y se acercó lentamente, cuidadoso de mantener algo de distancia, como si temiera asustarla. No dijo nada. Solo esperó. Aayita tomó una profunda respiración y entonces las palabras que había enterrado durante 25 años salieron como una represa rompiéndose. Habló de las miradas burlonas en la tribu, las palabras susurradas diciendo que no era verdaderamente una mujer. Le contó sobre los hombres que la habían mirado con ridículo, comparando su cuerpo con el de un guerrero, con el de un hombre, como si su apariencia fuera un pecado. Siempre decían que la primera noche dolería, dijo suavemente, su voz quebrándose, que alguien como yo solo traería decepción. Levantó la vista hacia Jacob por primera vez. Y en sus ojos había un miedo crudo, sin ocultar. Tengo miedo de que te arrepientas de verme. Miedo de que pienses que te casaste con la persona equivocada. Jacob sintió algo retorcerse en su pecho. De pie ante él no estaba la mujer fuerte de la que la gente hablaba, sino un alma desgastada por una vida de juicios. Se acercó más, lo suficientemente lento para que Aayita se apartara si lo necesitaba, pero no se movió. Extendió la mano, sin tocarla de inmediato. Aayita, dijo gentilmente, su voz baja y firme. No me casé contigo porque me recordaras a alguien más. Me casé contigo porque eres tú. Ella tembló mientras él colocaba ligeramente una mano en su brazo. No fue un gesto posesivo sino una solicitud de permiso. La respiración de Aayita se entrecortó. Luego dio un pequeño asentimiento. Tengo miedo del dolor. Susurró. Miedo de que mi cuerpo esté mal. Jacob la atrajo a sus brazos, dejándola descansar la frente contra su pecho. Si esta noche es solo hablar, dijo, eso es suficiente. No tengo prisa. No voy a ninguna parte. Aayita cerró los ojos.
En la luz parpadeante del fuego, por primera vez en su vida, sintió que su miedo era escuchado, no burlado, no descartado. Y aunque la noche aún era larga, Ayita comenzó a entender algo pequeño, pero profundamente importante. Tal vez por una vez, no tenía que soportarlo sola. Jacob no se apresuró a tocar a Ayita. Simplemente se sentó en la silla de madera junto a la chimenea, dejando que el silencio se extendiera por sí solo. De la manera en que uno podría dar tiempo a un caballo asustado para calmarse, la luz del fuego parpadeaba en sus ojos grises, firme, calmado y sin juicio. «¿Sabes?», dijo lentamente. «Mi difunta esposa, ella también pensaba que no era lo suficientemente buena». Ayita abrió los ojos con sorpresa. Jacob rara vez hablaba de la mujer que había perdido. Su voz se volvió más suave, no pesada por la tristeza, sino coloreada con un tipo de recuerdo tranquilo que había aprendido a descansar. Era pequeña, gentil, pero siempre tenía miedo de no merecer a nadie. Antes de morir, tomó mi mano y dijo algo que nunca he olvidado. Jacob miró al fuego. La amabilidad es lo único que importa. Luego se volvió hacia Ayita, su mirada inquebrantable. He vivido por esas palabras desde entonces. Ayita sintió que su garganta se apretaba. Ningún hombre le había hablado así nunca, sin piedad, sin curiosidad, solo con simple respeto. Jacob se levantó y se acercó más. Luego se detuvo. «No quiero que soportes nada más», dijo. «No esta noche. No nunca». Extendió la mano de nuevo, esta vez rozando el dorso de su mano. Ayita no se apartó. Su mano era cálida, firme y segura. «Lo haré fácil», susurró. «Vamos a tu ritmo. Paramos cuando quieras». Esas palabras se sintieron como una lluvia gentil en la tierra reseca dentro de Ayita. Tomó una profunda respiración, sintiendo que su latido se ralentizaba por primera vez en lo que parecía una eternidad. «No tienes que ser diferente», continuó Jacob. «No tienes que ser más pequeña. No tienes que ser más suave. He vivido solo por demasiado tiempo, y necesito a alguien que pueda estar a mi lado». Ayita bajó la cabeza, descansando la frente contra su pecho. Esta vez, no lloró. Solo dejó escapar un largo suspiro como si dejara una carga que había llevado toda su vida. «Nunca pensé», dijo suavemente, «que alguien esperaría por mí». Jacob la rodeó con sus brazos, sosteniéndola cerca pero no demasiado apretado. «Estoy aquí», dijo. «Y esperaré todo el tiempo que tome». En esa vieja casa de madera, con el crepitar del fuego y el viento nocturno afuera, Ayita comenzó a entender algo que nunca le habían enseñado. La gentileza no la hacía débil. Le permitía ser ella misma. Esa noche pasó lentamente, como si incluso el tiempo entendiera que no había necesidad de apresurarse. El fuego en el hogar se atenuó, dejando solo brasas brillantes. Jacob colocó una manta gruesa sobre la cama, luego retrocedió, dejando que Ayita decidiera por sí sola. Se quedó allí por un largo momento, escuchando el ritmo de su propia respiración. Luego, muy gentilmente, dio un paso adelante, no porque se sintiera empujada, sino porque por primera vez en su vida, se sentía segura cerca de un hombre. Se acostaron uno al lado del otro, nada más. Jacob descansó su brazo detrás de su espalda. Tomó una respiración tranquila como si estuviera luchando con algo dentro. «He estado esperando mucho tiempo», admitió, su voz bajando. Luego se contuvo. «Lo siento. No quise hacerte sentir presionada». Se quedó lo suficientemente cerca para que ella supiera que estaba allí, pero nunca la sostuvo demasiado apretado. Ayita se volvió hacia él, dudando por un instante, luego apoyó la cabeza contra su pecho. Su cuerpo alto y fuerte permaneció tenso como si se preparara para que algo saliera mal, pero nada lo hizo. Solo había calidez. Solo el latido constante del corazón de Jacob bajo su oído. Solo su mano descansando gentilmente en su brazo, dedos rozando lentamente la suave tela de piel de ciervo. Sin prisa. «Cuidado, ¿estás bien?», preguntó en voz baja. Ayita asintió, luego susurró, casi sorprendida de sí misma.
Jacob gentilmente apretó su brazo, no para poseer, sino para tranquilizar. Entonces esta noche, dijo, que esto sea suficiente. Hablaron durante horas sobre la pradera durante la sequía, sobre las mañanas que Jacob se despertaba solo durante años, sobre la infancia de Agita donde siempre tenía que ser más fuerte de lo necesario. Jacob escuchó sin interrumpir, sin corregir su historia. De vez en cuando, se inclinaba para presionar un beso suave en su frente. No una promesa, no una solicitud, solo presencia. No eres demasiado, Agita, susurró Jacob en la oscuridad. He vivido entre viento y piedra toda mi vida. Necesito a alguien lo suficientemente fuerte para estar conmigo. Agita cerró los ojos. Esas palabras alcanzaron más profundo que cualquier cosa que hubiera oído. Se movió ligeramente más cerca y rodeó sus grandes brazos alrededor de él. Torpe, vacilante, pero real. Esa noche, no cruzaron ninguna línea. Pero en esa cercanía, Agita sintió algo que nunca había sentido antes. Su cuerpo ya no era algo que defender. Era simplemente un lugar donde se le permitía estar. Y por primera vez, el sueño llegó sin miedo. Estoy verdaderamente agradecido de tenerte aquí. La voz continúa suavemente. Si esta historia te trajo de vuelta algo de esos atardeceres polvorientos, el sonido de cascos resonando en tu corazón, considera suscribirte a mi canal para que cada día podamos sentarnos juntos de nuevo y te contaré otra historia del oeste. La mañana llegó más gentilmente de lo que Agita había imaginado. La suave luz del sol se filtraba a través de las grietas de las persianas de madera, tocando su rostro como un saludo tentativo. Abrió los ojos, sobresaltada por un breve segundo, luego recordó dónde estaba. En la casa de Jacob, en los brazos de un hombre que aún dormía, respirando constantemente, que no se había ido cuando la noche llegó a su fin, el sentimiento calentó su pecho de una manera extraña e unfamiliar. Agita se movió ligeramente, cuidadosa de no romper cualquier cosa frágil que se hubiera asentado entre ellos. Jacob abrió los ojos, no sobresaltado, solo sonriendo. Buenos días, dijo, su voz baja y ronca. Ella sintió, luego casi sin darse cuenta, sonrió de vuelta. Una pequeña sonrisa. Una que nunca había encontrado su camino a su rostro cuando estaba cerca de otros. Jacob se sentó, avivó el fuego y comenzó a hervir agua para el café. Se movió lentamente, nunca dando la espalda por mucho tiempo, como para asegurarse de que ella aún estuviera bien. Comieron el desayuno en un silencio cómodo. Nadie forzó una palabra. Cuando Jacob regresó a su lado, Agita de repente extendió la mano y tocó ligeramente su brazo. Un toque breve, pero era suyo para dar. Jacob se detuvo inmediatamente. ¿Está bien eso?, preguntó. Sí. Agita susurró. Solo quería intentarlo. Él asintió, dejándola liderar cada paso. Agita lo tocó de nuevo, esta vez por más tiempo. Sintiendo el calor a través de la tela áspera de su camisa. Ya no temblaba como la noche anterior. Lo que quedaba era una curiosidad cautelosa, como alguien entrando al agua por primera vez después de un largo invierno frío. Se sentaron más cerca juntos. Cada toque permaneció lento, cubierto de tela, nunca apresurado. Jacob no la guió, no empujó. Simplemente estaba allí respondiendo cuando ella extendía la mano, pausando. Cada vez que se tensaba, puedes decir basta en cualquier momento, le recordó. Y escucharé. Y esta vez, Agita le creyó. Descansó la cabeza en su hombro, respirando profundamente. Absorbiendo el aroma de madera, de humo, de un lugar que se sentía seguro. Los miedos que habían echado raíces en ella no desaparecieron, pero ya no controlaban cada respiración. Nunca pensé, dijo suavemente, que mi cuerpo pudiera ser algo más que una carga. Jacob gentilmente apretó su mano. No lo es, dijo. Es parte de ti y tú. Eres suficiente. Agita cerró los ojos. En ese momento, el miedo dio paso a algo nuevo. No valentía, sino permiso para creer. Y desde allí,
Los primeros pasos de descubrimiento se sintieron más ligeros que nunca antes. Esa tarde se desvaneció lentamente, como si la pradera misma estuviera conteniendo la respiración. La luz dorada del sol se inclinaba a través de la ventana de madera, proyectando un tono cálido y gentil a través de la habitación. Aayita estaba de pie junto a la ventana, mirando la hierba balanceándose en el viento. Su espalda estaba recta, pero ya no tensa. La fuerza en su postura permanecía, pero esta vez no llevaba el peso de la defensa. Jacob estaba detrás de ella. Lo suficientemente cerca para que ella sintiera su calidez. Pero sin tocar, había aprendido la lección más importante en las horas que habían compartido. Esperar también podía ser un acto de amor. Aayita se dio la vuelta. Sus ojos ya no miraban hacia otro lado. Aún había un rastro de nerviosismo, pero debajo había una verdadera preparación, no nacida de obligación, no impulsada por miedo a ser dejada atrás. Creo que estoy lista, dijo suavemente. Si aún estás aquí, Jacob asintió. Estoy aquí. Sin grandes promesas, sin prisa, solo presencia. Se movieron hacia el otro lentamente, cada movimiento intercambiado a través de miradas, a través de la respiración. Jacob dejó que Aayita liderara el ritmo. Cuando pausaba, él pausaba. Cuando avanzaba, él seguía. Todo se desarrolló en un silencio lleno de respeto donde nadie tenía que soportar. Y nadie fue llevado más allá de lo que estaba listo para ir. Aayita cerró los ojos, escuchando su cuerpo, no para resistir, sino para sentir. Y lo que más la sorprendió no fue la cercanía, sino la seguridad. No hubo dolor como las advertencias susurradas le habían dicho durante años. Solo hubo calidez, solo conexión, como dos piezas de tierra finalmente encontrándose después de una larga sequía. Cuando todo se asentó, Aayita descansó la cabeza contra el pecho de Jacob, su respiración aún temblando suavemente. Una sola lágrima rodó. Pero esta vez, no fue por daño. Realmente lo hiciste fácil. Susurró, su voz quebrándose por alivio. Jacob la sostuvo, su mano firme en su espalda. No fui yo, respondió gentilmente. Fuiste tú. Fuiste lo suficientemente valiente para creer. Aayita sonrió, una sonrisa diferente a cualquier que hubiera conocido antes. Sin tensión, sin vacilación. Y en ese momento, entendió algo que nunca había creído posible. Por primera vez en su vida, no tenía que sufrir para ser amada. Solo tenía que ser ella misma. El verano pasó, y los primeros días de otoño tocaron la pradera. La hierba creció más espesa, los vientos se suavizaron, y el rancho Calpel ya no era tan silencioso como antes. Aayita colocó una mano en su vientre, un gesto aún nuevo, aún tentativo, pero profundamente instintivo. Llevaba ropa tradicional apache con sus costuras crudas y tonos familiares de tierra. Su alto y fuerte cuerpo permanecía sin cambios, poderoso como siempre, pero sus ojos eran diferentes. No más evasión, no más mirada baja. Se paraba alta, hombros anchos, como alguien que finalmente había reclamado su lugar en esta tierra. Cabalgaron juntos hacia el pueblo en una mañana brillante. Las miradas familiares regresaron, curiosas, susurrando, dudosas. Algunos pausaron su trabajo cuando Aayita pasó. Algunos miraron su vientre, luego se apartaron rápidamente, como si se negaran a creer lo que veían. Jacob sostuvo su mano, no apretado, no tirando, solo presencia firme. Aayita apretó de vuelta, sintiendo la fuerza pasar entre ellos. No tenía nada que ocultar. No necesitaba el permiso de nadie para existir. Frente a la tienda general, una mujer blanca miró a Aayita por un largo momento, luego dio un pequeño asentimiento. Solo un leve movimiento, pero suficiente para que Aayita entendiera. El mundo no cambiaría en un día, pero podía comenzar. Dejaron el pueblo mientras el sol subía más alto. Afuera en los campos detrás del rancho, Jacob detuvo su caballo y se volvió hacia Aayita. Nadie más estaba alrededor, solo el viento y el vasto cielo abierto. Colocó una mano en su vientre y se inclinó para besarlo suavemente, no como una declaración, sino como un reconocimiento.
¿Estás bien? Preguntó. Aayita sonrió. Una sonrisa completa. Sin ocultar. Nunca he estado más bien que ahora. Miró sobre la pradera una vez, un lugar donde se había sentido tan perdida. Ahora se extendía ante ella como una bienvenida. Pensó en los años en que la habían llamado demasiado diferente, en los miedos que una vez habían agarrado su corazón. Y luego colocó su mano sobre la de Jacob. Firme. No necesito ser más pequeña, dijo en voz baja. Solo necesito ser amada de la manera correcta. Jacob besó su frente, el viento levantando el grueso cabello negro de Aayita. En medio del pastizal abierto, se pararon no para probar nada a nadie, sino simplemente para vivir. Y por primera vez, Aayita supo algo con certeza. La confianza no viene de cambiar quién eres. Viene de estar con alguien que te hace dejar de esconderte de ti mismo. Sabía que su cuerpo estaba cambiando. Y esta vez, no tenía miedo. El otoño llegó temprano ese año. El viento rodaba a través de la pradera, llevando el aroma de suelo húmedo y hierba recién cortada. El rancho Calpel no había cambiado mucho. La misma vieja casa de madera, las mismas cercas bajas, el mismo vasto cielo sin nada que te proteja de él. Pero Aayita sabía que algo había cambiado para siempre. Se sentó en los escalones del porche, su mano descansando en su vientre. Sintiendo los pequeños movimientos dentro, cada aleteo era un recordatorio. Su cuerpo no era algo que soportar o esconder. Era donde la vida comenzaba. Jacob se sentó a su lado, callado como siempre. Ya no necesitaban muchas palabras. Algunas cosas solo necesitaban presencia. Aayita pensó en las palabras que la habían seguido por un cuarto de siglo. Eres demasiado, demasiado alta, demasiado fuerte, demasiado diferente. Esas palabras una vez la habían hecho creer que el amor siempre venía con dolor. Que si no soportaba, sería dejada atrás. Claro, Jacob nunca la había medido no por altura, no por sangre, no por las expectativas de ninguno de los mundos. Había hecho una cosa simple. Hizo espacio para que ella se quedara. Aayita se volvió hacia él. Ese día, dijo suavemente. Cuando dije que no puedo soportarlo, pensé que estaba hablando del dolor. Jacob sonrió, sus ojos suaves. Y ahora, respondió Aayita. Entiendo. Solo estaba cargando ese dolor sola por demasiado tiempo. Jacob colocó su mano gentilmente sobre la de ella. No para sostener, no para mantener, solo para estar allí. Miró a través de la pradera donde el sol se ponía lentamente, pintando todo de oro. Y en ese momento, Aayita entendió que el amor real no llega para cambiar quienes somos. Viene para darnos permiso para ser nosotros mismos sin pagar por ello con dolor. Su historia no era un cuento de hadas. Ese pueblo aún tenía ojos que no habían aprendido a ver de manera diferente. El mundo aún se aferraba a sus moldes rígidos. Pero en esa pequeña casa de madera, Aayita ya no tenía que encogerse para encajar en ninguno de ellos. Y el mensaje que su vida dejó atrás era tan simple que era casi increíble. El amor real no mide en pulgadas o líneas de sangre. No exige resistencia. Hace espacio. Jacob no salvó a Aayita de quien era. Simplemente se quedó quieto lo suficiente para que ella saliera de su miedo por sí sola. Y a veces eso es lo más sanador que el amor puede hacer. Querido amigo, el amor entre Aayita y Jacob nunca fue ruidoso o ostentoso. Se construyó sobre paciencia, sobre la sabiduría de detenerse en los momentos correctos, sobre escuchar en lugar de tomar. Jacob no amó a Aayita porque se hizo más pequeña, más débil o diferente. La amó porque era ella misma. Y Aayita aprendió esto. El amor verdadero no te pide que sufras para ser digno. Cuando amas a la persona correcta, no tienes que forzarte a encajar. Solo necesitas quedarte y ser tú mismo. Ha sido un verdadero placer compartir este viaje contigo. Espero sinceramente que encuentres paz y felicidad donde quiera que estés. Te amo, mi querida audiencia de Wild Was Love Vibe. Por favor, déjame saber cómo te hizo sentir esta historia. Deja un comentario abajo.
Escribe el número 2 si esta historia tocó tu corazón y no olvides suscribirte al canal para que nunca te pierdas otro relato poderoso del salvaje oeste.